Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poder compartir con ustedes. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Una vez más, en clase sincrónica, por una dificultad personal, no puedo estar con ustedes de forma presencial, trabajando con ustedes. Pero obviamente lo estamos desarrollando la información pertinente en cuanto a los contenidos que ustedes tienen habilitados para esta segunda semana de la unidad número 2. Iniciamos las actividades y vamos a hablar sobre las preposiciones. Es muy importante que entiendan que estos elementos gramaticales cambian su significado y uso según el contexto en el cual se los aplique. Por eso es importante revisar la forma de utilización para evitar errores a la hora de comunicarse en inglés. ¿Cuáles son los tipos de preposiciones en inglés que existen? Tanto en inglés como en español existen las preposiciones de lugar, de tiempo y movimiento. Esas son algunas de las preposiciones y las cuales nosotros vamos a ir viendo, otras adicionalmente en función de todos estos tipos de preposiciones. Entonces ya saben, tanto en inglés como en español existen las preposiciones de lugar, de tiempo y de movimiento. A continuación veremos en detalle cada una de estas para que puedan aprender mejor cómo usarlas. Y vamos a hablar sobre, obviamente, en esta primera etapa sobre las preposiciones de lugar. Vamos a ver qué determinan las preposiciones de lugar. Y aquí tenemos las preposiciones, tenemos el significado, la traducción al español, ejemplos en inglés y su traducción al español. Por ejemplo, tenemos la preposición de lugar above, que se traduce al español, tiene varios significados, de hecho tiene tres, es sobre, encima de y arriba. Un ejemplo en inglés sería her glasses are above the table. Sus lentes están sobre la mesa. ¿Qué indican estas? Lugar, donde se encuentran en este caso los lentes, ¿no es cierto? Glasses. Tenemos la siguiente preposición, que es across, que se traduce al español a través de, al otro lado o a lo ancho de. Tenemos the yellow kid goes across the sky. La cometa amarilla va a través del cielo, dice. Entonces, ahí, ¿qué es lo que está indicando? A través de dónde está indicando el lugar donde se desarrolla la acción. Along es la siguiente preposición y se traduce, tiene una sola traducción, un solo significado a lo largo de. Y obviamente vamos a ver la siguiente aplicación en la oración. Tengo la oración We walked along the beach. Caminamos a lo largo de la playa. A lo largo estamos indicando a dónde, ¿no es cierto? Obviamente estamos utilizando along como preposición de lugar. Vamos a la siguiente, around, que significa cerca de o alrededor de o por, tiene tres significados. Por ejemplo, you have many trees around your house. Tienes muchos árboles alrededor de tu casa, dice. Entonces, around, obviamente, al momento de utilizar around, ya sabemos que estamos diciendo alrededor de, o puede también ser cerca de o por. Obviamente, que están indicando lugar donde se encuentra de lo que estamos hablando en la oración. Against es en contra o en contra de. Por ejemplo, tenemos he voted against me. El voto en mi contra. Él votó en mi contra. Entonces aquí estamos viendo qué es lo que sucedió. Obviamente, qué es lo cuál es la descripción, dónde se realiza la acción. Tenemos la preposición at, que tiene un solo significado, se traduce al español en, por ejemplo, the meeting is at the 2nd floor. La reunión es en el segundo piso. Recuerden que este es un número ordinal que indica orden. Entonces tenemos el 2, la N y la D, que significa to end. Entonces, sí, sí. Tenemos aquí que nos está indicando, entonces dice, the meeting is at the second floor. La reunión es en el segundo piso. Tenemos la siguiente, tenemos behind que tiene dos significados detrás o detrás de. Por ejemplo, tenemos the ladder is behind that tree. La escalera está detrás de aquel árbol, dice. Entonces, igual está indicando dónde se encuentra el lugar, ¿no es cierto? Website se traduce como junto a. Dentro de la aplicación de la oración dice, there is a policeman beside your car. Hay un policía junto a tu auto, dice, le está indicando en qué lugar se encuentra, ¿no es cierto? Entonces eso determina, eso describe las preposiciones del lugar. Tenemos la siguiente que es below, que es debajo de, por ejemplo, the mouse ran below your chair. El ratón corrió debajo de la silla, entonces ya saben en qué lugar se desarrolló la acción. Tenemos la siguiente beneath, que es bajo o debajo de. Por ejemplo, tenemos the treasure is buried beneath the God house.
el tesoro está enterrado debajo de la casa del perro, dice, entonces ya se encuentra ahí una dirección donde se ejecuta la acción. Between se traduce como entre, por ejemplo, the ball is between the two walls. El balón está entre los dos muros, dice. Ahí tenemos. By, que es al lado de o junto a, tiene dos significados. Dentro de la oración tenemos he was waiting by your house for 3 hours. Estuvo esperando junto a su casa por 3 horas. Entonces él está indicando dónde se ejecutó la acción. Close to, que significa cerca de. De hecho, hay una canción que dice close to you, cerca de ti, se traduce, que es de Carpenters. Entonces, ahí se utiliza bastante esas preposiciones. Entonces, close to significa cerca de. Por ejemplo, there is a bookstore close to the hospital. Hay una librería cerca de qué? De el hospital. Tenemos la preposición, otras de las más utilizadas en este caso es in. In se traduce como en o dentro de. Por ejemplo, my mother is in my room. Mi mamá está en mi cuarto. Entonces ya saben en qué lugar se está desarrollando la acción. Tenemos in front of, tenemos entre, se traduce al español como entre, enfrente de. Por ejemplo, my best friend lives in front of my house. Mi mejor amigo vive enfrente de mi casa. Vamos a ver la siguiente preposición. Tenemos inside, que tiene dos significados. Puede significar dentro o puede significar también en. Por ejemplo, there is a coin inside the jar. Hay una moneda dentro del jarro, dice. La siguiente preposición near, que significa cerca de, se traduce al español como cerca de. Tenemos la oración there were some bees near the baby. Había algunas abejas cerca del bebé. Entonces, ya ahí entonces, cuando utilizamos near, obviamente en este caso hablamos cerca de algo. Cuando ustedes la aproximación, en función de aproximación del lugar donde se encuentra desarrollándose la acción. La preposición on significa sobre, en o encima de. Por ejemplo, the butter is on the plate. La mantequilla está sobre el plato. Eso significa. Tenemos la preposición opposite, que es enfrente de o frente a. Por ejemplo, my bed is placed opposite of the window. Mi cama está colocada frente a la ventana. Eso ahí tiene la traducción. Y obviamente, ¿qué es lo que hacen? Ustedes pueden observar cada una de estas oraciones. Están describiendo dónde se ejecuta una acción. Eso es todo. Todo lo que pueden ustedes saber, todo lo que ustedes pueden desarrollar con preposiciones para que ustedes puedan tranquilamente utilizarlas, para que ustedes tranquilamente puedan desarrollar determinadas acciones. Tenemos offside y este offside nosotros utilizamos especialmente aquí en el Ecuador, sea, y a nivel mundial en el fútbol se utiliza este offside que dice fuera o fuera de. Entonces, cuando un jugador está fuera de lugar dice offside, entonces significa fuera de o fuera de. Vamos a ver, my dog's house is outside in the contract yard. La casa de mi perro está afuera en el patio. Entonces ahí tienen ustedes cómo lo indica. Si ustedes pueden analizar cada una de estas preposiciones, esas preposiciones están describiendo ¿qué? Están describiendo el lugar donde se ejecuta la acción, el lugar donde se encuentra, debajo del que se encuentra, encima del que se encuentra, están indicando ubicaciones, están indicando dónde se encuentra el objeto, materia de la oración. Tenemos la siguiente over, que significa encima de y sobre. Por ejemplo, we put the new quilt over the bed. Pusimos el edredón nuevo sobre la cama. Tenemos la siguiente preposición under, que es debajo de y bajo. Por ejemplo, everything is under control. Todo está bajo control. Y esta es una frase exclamativa, vean. Y mucho nosotros lo utilizamos en español. Todo está bajo control cuando hay algún problema, ¿no es cierto? Entonces, everything is under control. Eso significa todo está bajo control. Tenemos la siguiente preposición y es underneath, que se traduce como bajo o debajo de. Por ejemplo, there is a big hole underneath that pine. Hay un gran agujero debajo de esa pintura, dice. Entonces, le está indicando igual el lugar. Tenemos upon, que significa sobre, en o encima de. My dad placed the PC upon the desk. Mi padre colocó el computador sobre el escritorio. Ahí tenemos otro lugar donde se ejecuta la acción. Una vez que hemos visto algunos, porque existen varios en cuanto a las preposiciones de lugar, en el cual están describiendo el lugar mismo donde se ejecuta la acción, vamos a pasar a continuación a ver un poco sobre las preposiciones, en este caso de tiempo, time of prepositions,
Vamos a ver las preposiciones de tiempo. Ahora verás las preposiciones que indican el momento en el que se realiza la acción. Ojo que no hay que confundir, tienen determinados parecidos. Las preposiciones de lugar con las de tiempo, pero en las de tiempo nosotros prácticamente estamos hablando con horas, estamos hablando con días, estamos hablando en general con todas las derivaciones de time, con las derivaciones de tiempo. Entonces aquí tenemos las preposiciones, el significado, el ejemplo en inglés y obviamente la traducción. Por ejemplo, about significa alrededor de y aproximadamente. The meeting is about 1 o'clock p.m. ¿Qué es lo que dice? La reunión es alrededor de la 1 p.m., de la 1 en punto de la tarde. Entonces aquí ustedes están indicando con la hora, entonces por lo tanto es una preposición de tiempo. Tenemos after y esto se utiliza mucho en los dibujos animados, en las películas, que obviamente cuando quieren pasarse al pasado o al futuro, utilizan estas determinaciones. Y aquí tenemos after, en este caso, que significa después. Tenemos la oración she come to school after 10 a.m. Ella vino al colegio después de las 10 a.m. Tenemos la siguiente around, que es alrededor de y aproximadamente. Tenemos una oración al futuro que dice I'll be at home around 6 p.m. Estaré en casa aproximadamente a las 6 p.m. Ustedes pueden observar, toditos están con time, toditos están con tiempo. Before es antes de. Por ejemplo, tenemos the user to arrive before a dawn. Él solía llegar antes del amanecer. Dice. Tenemos la siguiente beyond. Beyond se traduce como más allá de. Tenemos la oración. It is impossible to know what players will be in the team beyond this season. Es imposible saber qué jugadores estarán en el equipo más allá de esta temporada aplicada al fútbol. Tenemos la siguiente by, que se traduce como por. Por ejemplo, tenemos I'll be there my morning. Estaré allí por la mañana, dice. It'll be there by morning. Obviamente está igual conjugada en el futuro. Cuando vean este it'll be, con cualquier oración, está conjugada hacia el futuro. Tenemos during, que es durante. La oración he bought a painting during a travel to Spain. Él compró un cuadro durante un viaje a España, dice. Pero ahí están indicando times, están indicando tiempo. Tenemos la siguiente que es for, que es durante o por. Por ejemplo, tenemos she was my roommate for 5 years. Ella fue mi compañera de cuarto durante 5 años. Tenemos the time igual. Past, que es después. She has to work past the period time. Ella tiene que trabajar después de nuestra hora de salida. Dice. Tenemos size, este siempre ya hemos visto cuando utilizamos size, se utiliza directamente todo sobre tiempos. Cuando, por ejemplo, cuando queremos decir, especialmente cuando nosotros queremos expresar desde cuándo funciona una determinada institución. Por ejemplo, ustedes han visto una cafetería que dice desde 1911, por ejemplo. Ahí ese desde se traduce con este size. Entonces ahí se traduce desde. Por ejemplo, that restaurant has been their size in 1958. Dice, el restaurante ha estado ahí desde 1958. Entonces ya saben cómo utilizar ese size. Tenemos throughout, durante todo. He has sick throughout the summer. Él estuvo enfermo durante todo el verano. Tenemos la siguiente preposición de tiempo. Tenemos until, que es hasta. Tenemos la oración we finish the class until 2:30 p.m. Acabamos clases hasta las 2:30 de la tarde, dice 2:30 p.m. Entonces aquí nosotros hemos podido observar una serie de actividades en función de preposiciones de tiempo y también preposiciones de lugar. Esas son las preposiciones en las cuales hemos ido desarrollando la presente clase, pero adicionalmente vamos a ir viendo un poco más y los vamos a ir clasificando. Espero que en las próximas clases obviamente nos podamos encontrar para poder desarrollar de una forma más sincrónica el desarrollo de las clases. Y tenemos las siguientes preposiciones. Las preposiciones básicas y más importantes tenemos en inglés son las preposiciones in, on y at. Entonces, in es de forma general, de on muy específicas y at de determinantes. Ahí se utiliza este tipo de preposiciones.
Cuando hablamos de time, cuando hablamos de tiempo, nosotros hablamos de localidades, hablamos de décadas, hablamos de años, hablamos de meses, hablamos de semanas, de días, de fines de semana y de horas. Ahí utilizamos también la preposición in. Cuando hablamos de localizaciones, de countries, de ciudades, de pueblos, de barrios, de vecindarios, neighborhoods, tenemos de calles, tenemos igual weekend, fin de semana, tenemos address para dar direcciones y tenemos specific location cuando nosotros queremos dar una dirección específica y se los utiliza cada una de esas preposiciones. ¿Por qué es difícil aprender a usar las preposiciones en inglés correctamente? Al igual que en español, las preposiciones en inglés son elementos gramaticales claves para tener una expresión oral y escrita bastante pulida. Sin embargo, no es del todo fácil aprender el por qué. Hay más de 100, aunque no todos se usan en común. Una misma puede tener diferentes funciones. Por ejemplo, la preposición around puede usarse para expresar lugar, pero también puede usarse para determinar tiempo. Su significado cambia por completo de acuerdo al contexto de la oración. Por ejemplo, from, que puede traducirse como o desde. Entonces ahí nosotros tenemos que ver el contexto de la oración para poder identificar cómo se los puede utilizar. No siempre se ubican junto al elemento que modifican, incluso pueden encontrarse al final de la oración, como with o como at. Esas son preposiciones que también se las puede encontrar en oraciones. En cuanto a los tipos de preposiciones en inglés, existen 5 tipos de preposiciones en inglés, principalmente de tiempo, de lugar, de movimiento, de ubicación y algunas muy ligadas al contexto. A continuación van ustedes a encontrar información sobre cada una de estas y vamos a hablar sobre las preposiciones de lugar. Vamos a ir determinando. Una vez más, vamos a ir reforzando. Como su nombre lo indica, las preposiciones de lugar manifiestan el origen, destino o ubicación de algo o de alguien. Vamos a ver a continuación cuáles son. Tenemos above, que se traduce encima de, sobre o arriba. Tenemos his book, above his computer. Su libro está encima de su computadora. Across, que se traduce a lo ancho de, a través de, al lado de. En la oración clouds side cross the sky, hay nubes por todo el cielo. Along, que es a lo largo de, por ejemplo, tenemos we cry along throughout the concert. Nosotros lloramos a lo largo de todo el concierto, dice, que es lo que suscitó, en donde hicieron. Cada una de estas están representando, obviamente, ¿qué? Están representando el lugar donde se desarrollan estas, se ejecuta la acción. Tenemos la siguiente, against, contra o en contra de, por ejemplo, the plant is against the wall. La planta está contra la pared. La preposición at, que se traduce como en, por ejemplo, we will see you at my house. We will see you at my house. Te vemos en mi casa. Ahí obviamente está indicando dónde se va a encontrar. Tenemos behind, que es detrás o detrás de. Por ejemplo, your son is behind the billboard. Su hijo está atrás del anuncio, dice. Tenemos website, que significa junto a. My headphones are bedside your book. Mis audífonos están junto a tu libro, dice. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir encontrando una serie de ejemplos. Por ejemplo, below, debajo de, the temperature is below zero. La temperatura es de -0. Tenemos beneath, bajo o debajo de. Tenemos we buried my cat deep beneath my garden. Encontramos a mi gato en lo más profundo de mi jardín. Es lo que está indicando, está describiendo el lugar. Tenemos between, que se traduce como entre. My car is between the tree and the rock. Mi carro está entre el árbol y la roca, dice. Tenemos la siguiente preposición by, que se traduce como al lado de o junto a. Your gym is by my school. Tu gimnasio está junto a mi escuela. Entonces ahí podemos determinar. Close to, que significa que es cerca de. Por ejemplo, Cuervana is close de Tepoztlán. Cuervana está cerca de Tepoztlán, dice, hablando de pueblitos, hablando de localidades. In se traduce como en o dentro de. Por ejemplo, tenemos
Entonces vamos, tenemos the party is in the museum. La fiesta está dentro del museo, dice. In front of, tenemos enfrente de, they open the new cinema in front of the old one. Abrieron de nuevo el cine enfrente del viejo, dice. Tenemos inside, dentro o en. Your kid has something inside her mouth. Su hija tiene algo dentro de su boca, dice. Tenemos near, cerca de. I will see you near the bus station. Te veo cerca de la estación del autobús. One, que es sobre, en o encima de. Tenemos who can you sleep on the floor? ¿Cómo puedes dormir en el suelo? Le está haciendo una question, le está haciendo una pregunta. Tenemos opposite, enfrente de o enfrente a. Tenemos the hospital is opposite of the football stadium. El hospital está enfrente al estadio de fútbol. Tenemos la siguiente upside, que es fuera de, fuera o fuera de. Por ejemplo, she is upside the drugstore. Ella está fuera de la farmacia, dice ahí. La siguiente tenemos over, que significa encima de o sobre de. Tenemos his car ran over a traffic signal. Su carro pasó sobre una señal de tránsito. Tenemos las últimas, tenemos under, que es debajo o debajo de. Tenemos the stray cats live under the bridge. Los gatos callejeros viven debajo del puente, dice. Tenemos under near, que es debajo o debajo de. Tenemos the living room is right in underneath my parents' room. La casa está justo debajo de la recámara de mis papás. Tenemos upon, sobre un o encima de. Y aquí tenemos we will a school upon that mountain. Vamos a construir una escuela sobre esa montaña. Y así sucesivamente nosotros podemos encontrar una serie que hemos visto un poco más amplio en cuanto a las preposiciones de lugar se refiere. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Espero que les vaya súper bien. Recuerden que todas estas clases que se les va impartiendo es necesario que ustedes revisen a fin de que obviamente se preparen para el examen que se les vendrá al final de esta segunda unidad. Señores y señores, que tengan una excelente tarde.